Bien, vamos en esta sesión a hablar de las tasas que son medidas de resúmenes de frecuencias, por lo tanto se pueden obtener a través de tablas cruzadas o también se pueden obtener a través de simples medidas de frecuencia. Lo importante es que es una medida que revisa cuántas veces ocurre un evento en una población posible, pero muy importante es que siempre están asociados a una medida de tiempo. Por lo tanto, las tasas siempre se están o se tienen que expresar por una unidad de tiempo. Entonces, a ver, para resumir, es una medida que revisa cuántas veces ocurre en un evento, por ejemplo, cuántos nacimientos, cuántas muertes, cuántos contagios, eh, cuántas muertes por una causa en específico. Por lo tanto, eso es lo que va a revisar. Ahora, como son tasas, van a ser eventos que ocurren por un periodo de tiempo. Eso es lo que va a definir la tasa. Y en general, por ejemplo, se divide un cálculo, se divide una cantidad de sucesos por una cantidad de población que habitualmente la población es mucho mayor. Por lo tanto, este valor es un número bien chiquitito, va a ser un número casi siempre menor que uno. Por lo tanto, ese número, que suele ser bastante pequeño, se ajusta o se suele ajustar por un múltiplo de 10. Ese múltiplo puede ser establecido, por ejemplo, en la tasa de natalidad se suele usar por 1000 habitantes, hay otras que se suelen dar por 100.000, hay otras que se pueden dar por 100, por lo tanto eso se va a hacer por un múltiplo de 10, ¿ya? Eh, Importante que siempre hay que incluir la dimensión del tiempo. Es decir, las tasas pueden ser diarias, semanales, mensuales. Cuando hablamos de una tasa diaria incluso, o de una medida que se hace en un solo momento, una estimación se llama estimación puntual. Es decir, podemos tener una tasa puntual de algo que implica que era la medida específica en un momento y que no se hace el seguimiento. Ahora, una tasa de algo, una medida, se puede hacer a través de un censo. Es decir, si yo le pregunto o tengo una medida nacional, un parámetro nacional, ya sea un censo o un registro nacional, que hoy en día es posible, gracias a la tecnología, tener la cantidad de muertes o defunciones diarias, se puede calcular o se puede medir, de hecho. Y si es que no se pueden medir de forma directa, se podrían estimar o calcular a través de muestras aleatorias que provengan de una población, evidentemente. Entonces vamos a revisar algunas de las tasas más comunes que existen, que van a ser frecuentes con que nos encontremos en estudios, en general en estudios poblacionales. Y la primera es la tasa de natalidad. La tasa de natalidad es simple, la B, ¿cierto? Es por la palabra en inglés, y que es la tasa o la cantidad de nacimientos, acá en la B en mayúsculas, dividido por la población en la que se registra. Y habitualmente en este caso la tasa de natalidad está fijada por cada 1000 habitantes. ¿Se podría dar con otro valor? Sí, pero en general la natalidad está ajustada a 1000 habitantes. Entonces, por ejemplo, en una localidad de 3500 habitantes nacieron 88 recién nacidos en el año 2019. Entonces tengo la medida eh, de nacimientos, tengo la población y tengo el año. En este caso la población está redondeada, evidentemente, porque un ejemplo. Eh, pero sería 88 casos sobre dividido la población total, 3500. Eso se multiplica por 1000 y eso da 25. ¿Ya? Es decir, el resultado de esto es 0,0025. Entonces, al multiplicarlo por 1000, tengo una tasa de natalidad de 25. Y acá hay presentado un gráfico de tasas de natalidades del año 2017. Esta es una imagen que la pueden encontrar en cualquier parte.
Y en general, en este caso, que por supuesto son datos inventados, ¿cierto? 25 sería una tasa de natalidad más bien alta. En Chile, ¿cierto? Tenemos una tasa ya más bien baja. Entonces, sería una localidad con una alta tasa de natalidad. Un detalle también es que la natalidad cero significaría que en un lugar, en un pueblo, en una zona, en una área geográfica delimitada, no hay nacimiento, ¿ya? Y eso significaría o que una población esté llegando a una tasa de natalidad cercana a cero, significa un claro envejecimiento de la población, ¿ya? Así que, bueno, la tasa de natalidad es bastante simple. eh, Nacimientos dividido la cantidad de población donde ocurren o se registran esos nacimientos multiplicado por 1000. Bueno, entonces si tenemos natalidad, la otra tasa que nos viene a muy cierto de mano con estudios poblacionales es la mortalidad. La mortalidad es la cantidad de fallecimientos sobre la población donde se va a registrar. Y acá la mortalidad se puede registrar por una tasa que se ajuste mejor, puede ser por miles, por 100.000. Y también un detalle importante es que la tasa de mortalidad puede ser general o puede ser específica para una población. Entonces, si yo hablo de la mortalidad general, que sería M sub G probablemente, estamos refiriéndonos a todas las muertes que ocurren en toda la población, es decir, todos los muertos de Chile de tal año o de tal mes, y expresado, ¿cierto?, por una medida que puede ser por 100.000 o por 10.000 habitantes. Pero también podría establecer mortalidad, por ejemplo, infantil. Si yo calculo la cantidad de fallecidos, de infantes fallecidos o de niños fallecidos, pero solo sobre la población de niños. Es decir, si yo mido mortalidad perinatal, tendría que ver solo fallecimientos de los casos perinatales. Entonces, la mortalidad se puede ajustar, por ejemplo, mortalidad senil o mortalidad del adulto mayor, que sería el fallecimiento de los adultos mayores por la cantidad de adultos mayores. Y lo ajustamos, ¿cierto?, a una cantidad. Entonces, eh, la mortalidad, la natalidad son cálculos muy fáciles de hacer, muy fáciles de hacer. Y quizás lo más complicado, lo difícil es llegar a tener realmente el registro representativo de la cantidad de nacimientos o de la cantidad de fallecidos. Eh, la incidencia de una enfermedad o de una patología es la tasa con la que aparecen nuevos casos de una enfermedad, eh, de una condición, en una población que sea susceptible a esa condición. Es decir, cuando hablamos de que la población tiene que ser susceptible, es que la persona no tenga inmunidad a esa condición. Vale decir que sí se puede enfermar de eso. En este caso, la incidencia se calcula por la cantidad de casos nuevos sobre la eh, población susceptible, y también se ajusta a una cifra que puede ser por 1000, por 10.000. Eh, por ejemplo, también en algunos casos, no es muy habitual, eh, recuerden siempre que esto se establece por una unidad de tiempo, se puede hacer una incidencia puntual que sería la cantidad de casos en un solo momento, en un solo día. Entonces, por ejemplo, cuando hoy en día en las noticias se entregan la cantidad de nuevos casos, ¿ya? Estamos hablando, podríamos calcular la incidencia, por ejemplo, si sabemos los nuevos casos de la región metropolitana y nos dicen que hay 115 casos, la población de la región metropolitana la conocemos o se puede buscar y podemos calcular la incidencia del coronavirus puntual, diaria. Lo cual evidentemente no es tan útil, quizás la incidencia se calcularía por mes o por semana, aunque bueno, en este caso la incidencia diaria es la que se está siguiendo. Ahora,
La prevalencia se parece un poco a la incidencia, pero son cosas distintas. Y habitualmente se presentan juntas, pero no son lo mismo y son cosas distintas, por lo tanto es importante entender la diferencia. A ver, en primer lugar, la prevalencia es la cantidad de casos que permanecen o que están en una población susceptible otra vez. Importante es que esta prevalencia, en primer lugar, sirve más cuando son enfermedades de largo plazo. Por ejemplo, la prevalencia del cáncer, la prevalencia del VIH, y no así la prevalencia de un resfrío estacional o de una enfermedad que dure menos de una semana o menos de 2 semanas. Por lo tanto, lo que buscamos acá es entender cómo se va manteniendo en un tiempo una patología. Por lo tanto, la prevalencia también no tiene mucho sentido hacer una prevalencia diaria o semanal, sino que habitualmente las prevalencias de patologías van a tener o se van a hacer cada 6 meses o cada 3 meses o incluso anuales. Ahora, ¿cómo se calcula? La prevalencia de un periodo se calcula con la prevalencia previa de, a este periodo, es decir, los casos que ya venían de antes. Si es que no se conoce si esta es la primera vez que aparece una enfermedad, no hay prevalencia previa, por lo tanto se comienza directamente de las nuevas incidencias, de los nuevos casos. En este caso, por ejemplo, el primer caso de coronavirus es la incidencia, el primer caso de coronavirus en Chile, porque no había una prevalencia antes. Entonces, se suman la prevalencia anterior más los nuevos casos que se reporten en el periodo de tiempo estimado, ¿cierto? Supongamos que estemos hablando de un mes, ¿ya? O sea, los nuevos casos en un mes se restan los muertos por esta misma causa o que hayan mantenido la condición y también se le restan los recuperados. Es decir, se restan las personas que hayan fallecido porque ya no van a estar dentro de la población con la condición y también se van a restar las personas que ya se han recuperado o se lograron mejorar de la condición porque de nuevo no van a estar con la condición dentro de la población. Y se divide por la población susceptible de tener esta enfermedad. Entonces, de nuevo, por ejemplo, cuando hablamos de la prevalencia del coronavirus, también se podría hacer una estimación puntual, que sería la prevalencia hasta el día anterior, más los casos nuevos que se reportan en las noticias, menos los muertos que se reportan en las noticias y menos los recuperados que se reportan en las noticias. Es decir, la prevalencia del coronavirus se podría calcular con los datos que aparecen en la televisión sin ningún problema, entendiendo, ¿cierto?, o conociendo la población o el tamaño de la población sobre la que se están haciendo los reportes. Si es sobre la región metropolitana, sobre la región de O'Higgins. Entonces, conociendo eso, ya podemos calcular la prevalencia. Entonces, tenemos acá que la prevalencia considera casos de muerte, ¿cierto? Que no es lo mismo que tasa de mortalidad, no hay que confundirse. Y ahora vamos a hablar de la tasa de letalidad, que es una tasa, porque también es por un periodo de tiempo, y que tampoco hay que confundir con mortalidad, ¿ya? Cuando hablamos de la letalidad, estamos asociándola siempre a una patología o a una enfermedad, ¿ya? Por lo tanto, la tasa de letalidad es una propiedad de una enfermedad y la tasa de enfermedad puede variar eh, según las condiciones. La misma enfermedad puede tener tasas de letalidad distintas entre regiones, puede tener tasas de letalidad distintas entre países, dependiendo de qué tanto podamos manejar o contrarrestar o mantener una persona sana o viva cuando está enferma de esta condición. Entonces, ¿cómo se calcula la tasa de letalidad? La tasa de letalidad es un valor porcentual, por lo tanto nos va a estar diciendo cuántas personas de cada 100 se mueren de las personas enfermas. Y es la cantidad de muertos
versus la cantidad de personas contagiadas o enfermas, ¿ya? Es decir, las personas que tienen la condición. Entonces, por ejemplo, este dato es de la cantidad de personas enfermas de coronavirus en Chile, del total. Entonces, tenemos que en la región metropolitana, lo calculamos acá, son 289.000 casos, que en el fondo los casos son las personas enfermas, las contagiadas, eh, y han habido 9.384 muertes. Por lo tanto, en la región metropolitana en particular, obtenemos este cálculo. 9.384 dividido 289.000, esta cifra está redondeada, ¿cierto? Y nos da, y eso por 100, nos da 3.24, lo que nos indicaría que a la fecha el coronavirus ha tenido una letalidad en Chile de 3.24, es decir, 3.24 de cada 100 personas enfermas se mueren. Eh, que o bien, cierto, un valor aproximado, si esta cifra la multiplico por 4 para cerrar este decimal, me va a dar que 13 de cada 400 personas enfermas contagiadas mueren. Podría evidentemente calcular para Valparaíso, que sería 909 sobre 28.174 por 100. Entonces la quinta región sería 909 muertos dividido 28.174 por 100. Y eso me estaría dando la tasa de letalidad del coronavirus en la región metropolitana. Podemos ahí evidentemente comparar las letalidades. Si lo vamos a hacer, eh, lo voy a hacer aquí directamente. Sería 909 dividido 28.174 casos por 100. 3.2. Ya una tasa de letalidad similar a la de Santiago. Veamos, por ejemplo, la región de Antofagasta, que serían Antofagasta 502 casos, eh, dividido 20.276 por 100, 2.4. Tiene un poco más de letalidad que en Santiago de Valparaíso. Así que eso sería el cálculo de letalidad. Ya esas son las tasas más habituales. Hay otras tasas que pueden ser la de fertilidad, que en este caso no la presenté. Bueno, ¿y qué pasa cuando tenemos tablas cruzadas? ¿Qué nos pueden estar indicando? Bueno, acá las tasas, cuando si provienen los datos de una muestra aleatoria, como condición requerida para poder extrapolar o para poder tener una idea de una representación de la tasa, podríamos tener, por ejemplo, un factor, por ejemplo, que podría ser muertos y vivos, entonces, o sobrevida. Por lo tanto, podríamos determinar una tasa de mortalidad, que serían todos los muertos versus el total de la población en la que se midió. Entonces, podríamos, si es que esto fuera personas muertas versus personas que sobrevivieron, y el factor de exposición aquí no nos va a interesar mucho porque nos va a interesar la tasa de mortalidad. Es decir, podríamos conocer la tasa de mortalidad en este periodo, si era una mortalidad instantánea o dependiendo de cuánto tiempo se haya medido, de 140 sobre 325. Que en este caso sería esta tasa. Entonces tendría una tasa de 43 sobre 100. Ya estaría, esa sería la tasa. 43 por cada 100 personas estarían muriendo. Eso es básicamente el 43%. Sería la tasa de mortalidad. Ahora, acá el dato yo lo voy a ajustar o lo debería ajustar a lo que esté midiendo realmente, porque podrían ser perfectamente
una tabla que me diga cantidad de nacimiento, hombres versus mujeres y tipo de parto. Entonces el tipo de parto me va a decir la cantidad de nacimientos que hubo, pero no me estaría dando la tabla la cantidad de la población total. Entonces ahí tendría que ir a buscar ese otro dato. Así que bueno, las tasas acá están calculadas directamente del Excel en función a estos datos de acá, a los que están presentados en esta tabla, pero les va a dar las tasas también con los datos que ustedes pongan. Ahora, ojo, este cálculo es una ayuda, pero recuerden que para calcular una tasa específica como la letalidad, la prevalencia, la incidencia y la mortalidad y la natalidad, tienen sus propias fórmulas y en la otra tabla solo iríamos a buscar datos, ¿ya? Así que eso serían las tasas, esas son las más comunes, las más utilizadas y como vemos, ¿cierto? Los cálculos son todos bastante simples, no requieren mucho nivel de análisis, mucha complejidad. Lo que nos va a permitir es comparar después tasas de natalidad entre países, entre regiones, entre continentes y bueno, cómo se podrían modificar esas tasas en función de alguna intervención o en función de alguna intervención como esto es a nivel poblacional. Estamos hablando de intervención a nivel poblacional también, es decir, por ejemplo, si campañas del uso de mascarilla y el lavado de manos y distanciamiento social reducen la tasa de mortalidad, probablemente hayan reducido la tasa de incidencia, por ejemplo. Si la vacunación evidentemente que disminuye la tasa de mortalidad porque la población ya deja de ser susceptible a la enfermedad. Eh, ¿Qué más podemos tener? Bueno, en general efectos que sean poblacionales van a estar modificando estas tasas. Campañas, por ejemplo, de uso preservativo, de campañas eh, de planificación natal, van a modificar sin duda las tasas de natalidad, habitualmente disminuyéndolas. Ya, así que eso, ese es el resumen de esta sesión.